Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es York Alcaraz. Queremos invitarlos y darles la bienvenida a nuestro podcast Contracultura, un espacio en el que ya en breve le vamos a contar en qué consiste. Bueno, quiero hablarles un poco sobre mí. Soy músico, soy seguidor de Cristo eh, y hago producción musical también. Bueno, también encuentro aquí con Sergio. Sergio, ¿cómo estás? Hola, George, ¿qué más? Mi nombre es Sergio Madrid. Yo soy seguidor de Cristo. Tengo una formación académica como sociólogo y disfruto servir al Señor. Así es. También quiero hablarles de una persona que no está aquí por temas de viaje. Está viajando, pasando bueno. José Murillo también hace parte de nuestro equipo. Está estudiando ingeniería de sistemas. También hace parte de este equipo de contracultura. Entonces, en este video queremos contarles un poco de lo que es contracultura. De pronto, eh, si ustedes saben, también comenten ahí lo que conocen de lo que es la contracultura del reino. Eh, Sergio, hablemos un poco de lo que es la contracultura. Listo, yo creería que sería valioso para empezar hablar primero de qué es la cultura. Bueno, la cultura es conceptualmente, eh, digamos que ha tenido diferentes desarrollos. De hecho, en la actualidad se podría decir que hay más de 20 definiciones, pues, digamos, reconocidas académicamente relacionadas con lo que es la cultura, porque es un concepto que, como todos, pues ha venido transformándose, ha venido repensándose. Pero yo quisiera citar como unos autores principales. eh, Algunos de ellos de pronto no han desarrollado mucho el concepto, pero me parece que son referentes importantes para tener en cuenta qué es la cultura. Hay un pensador alemán, Max Weber, que dice que la cultura es como una telaraña, es decir, algo que nos atrapa, en lo que estamos envueltos. Carlos Marx dice que o sea, se refiere más a la superestructura para hablar de eso que se impone, que es la cultura. Y un autor que me parece muy interesante es George Simmel. Él es un pensador que se dedicó mucho a los conceptos relacionados con la modernidad, y él habla que la cultura también es aquello que nos aporta, que nos transforma y que nosotros podemos transformar. Entonces uno podría ver acá que la cultura tiene como dos caras. Por un lado es lo que se nos impone. Por ejemplo, el lenguaje, la familia, son, digamos, esos rasgos culturales que se nos imponen a nosotros, que no escogemos. Pero también es lo que podemos transformar y cultivar. Entonces, por ejemplo, a pesar de que yo nací, por ejemplo, en un hogar católico, entonces, y esa fue la cultura donde yo crecí, yo, por la gracia del Señor, se transformó luego en seguir a Cristo como cristiano protestante. Entonces, esas es como las dos caras de la cultura. Ahora bien, eh, digamos que ya como tal la contracultura en parte está relacionada como con la revolución, como con esa otra cara que hay respecto a la cultura dominante. Entonces, digamos que históricamente siempre ha habido algo que quiera oponerse al status quo, o sea, al orden que está imperando en ese entonces. Y por eso digamos que ha habido revoluciones o pensadores que han sido quemados en la hoguera, bueno. Pero como tal el concepto de contracultura digamos que tomó mucha fuerza fue en este tiempo en el que se dio todo el movimiento hippie,
porque era un movimiento que estaba en contra de la guerra, ¿cierto? Entonces, mientras que en ese tiempo se promovía la guerra, ellos a su manera promovían pues el amor y la paz. Pero digamos que para ellos eso era contracultural y dependiendo de el sistema de dominación y de referencia al que nosotros estemos mirando, de ahí depende de donde se parte la contracultura. Entonces, por ejemplo, para el de izquierda puede ser contracultural contracultural oponerse al capitalismo, porque el referente que le está tomando es ese. Nosotros como seguidores de Cristo tenemos que hay el sistema que parte del sistema de dominación de este mundo es el pecado. O sea, para nosotros en el movimiento hippie realmente viene siendo más bien como una subcultura. ¿Por qué? Porque todos los movimientos que se hacen llamar contraculturales están inmersos, dominados por el sistema del pecado. Entonces, básicamente, pues, digamos que en eso está, podemos pensar un poco en el marco de la contracultura. Sí, una cosa que creo que es también importante mirarlo es ese punto, porque sé que cuando la gente, pues por experiencia, hemos compartido lo que es contracultura, mucha gente de golpe cuando escucha contracultura es como que, estás en contra de mis principios, estás en contra de esto, estás en contra de los indígenas, estás en contra pues como esas cosas que hacen parte de la cotidianidad de la gente, ¿cierto? Entonces también valdría la pena hablar un poco sobre eso, y cuál es el sentido que nos va mostrando, porque obviamente este de contracultura lo estamos tomando más desde el reino de los cielos. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente, no es, y yo creo que ahí nos puede aportar, por ejemplo, Timothy Keller. En el manual del plantador, Timothy Keller dice que desde la Biblia podemos ver que el pueblo de Dios tuvo unos comportamientos contraculturales. Por ejemplo, cuando Nabucodonosor derrotó a Jerusalén y tomó cautivo al pueblo de Dios, ellos estuvieron viviendo su caminar en una cultura pagana. Ya no estaban, digamos, inmersos en su propia, por decirlo así, burbuja desde las perspectivas de la ley, sino que estaban inmersos en una cultura pagana. Y Timothy Keller sí diferencia la contracultura de otros conceptos que no son contracultura. Entonces, por ejemplo, la incultura. La incultura está relacionada con esa postura que toman algunas personas de acomodarse a la cultura, como un migrante. En la Biblia, por ejemplo, lo vemos como con Sansón. Otro que lo diferencia es que contracultura no es subcultura. Subcultura es, por ejemplo, algo muy coloquial que nosotros usamos es que el domingo es para el Señor, pero la semana es para mí y por tanto en relación a la cultura que me circunda, con la que estoy dominado. Tampoco, contracultura tampoco es anticultura, que es la que tú estabas diciendo ahorita. La anticultura digamos que tiene como una perspectiva más radical. Por un lado está una perspectiva más monástica y por otro una perspectiva militante. La monástica es que el creyente decide aislarse. Eso no solamente pasó cuando se dio en la historia de la iglesia los monasterios o las abadías, sino que en la actualidad algunos creyentes prefieren aislarse de la cultura. Por ejemplo, pasa con la gente que decide, se decide por el estudio en casa, que decide que a sus hijos los va a educar en casa. Yo sé que es un tema complejo, pero, o sea, que puede ser válido no hacerlo, pero en parte eso es una postura anticultural porque está aislándose de la cultura. Pero también está la postura militante. La postura militante ya es la que pretende conquistar la cultura. Eso pasó, por ejemplo, en el tiempo de Constantino,
Pero también pasa con los partidos políticos colombianos cristianos que tenemos en este momento, que a veces, en algunas ocasiones, pareciera que algunos de esos partidos pretenden es conquistar. Bueno, y también Timothy Keller dice que contracultura no es paracultura. Paracultura es cuando ya el creyente tiene una relación más paralela con la cultura y entonces ya digamos que hay como una especie de subordinación a la cultura que hay pues en ese momento. Entonces al cristiano, al creyente que se decide más con la paracultura, se inclina más por ese lado, a ese no le interesa tanto transformar la cultura, sino que lo que le interesa es predicar el evangelio y hacer discipulado. Entonces digamos que, y ahora bien, ya Timothy Keller que entonces dice que sí es contracultura. Contracultura es que el cristiano participa de la transformación de su contexto. Y él, digamos que lo relaciona como que somos foráneos residentes. Así como dice la Biblia que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sí, algo de los principios de lo que es la contracultura, Timothy Keller nos habla mucho sobre esto, pero obviamente la base creo que principal de todo esto es en el famosísimo Sermón del Monte, ¿cierto? Allí el Señor está en esos discursos que recopila Mateo, nos está colocando la cerecita. Por ejemplo, nos dice cosas como que normalmente ustedes hacen esto, como que la costumbre, ¿cierto? La cultura de ustedes es hacer esto. Entonces él dice, habrán escuchado que esto es así. Entonces él dice, más el reino de los cielos es esto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando está presentándonos algo puntual como ejemplo, cuando nos está presentando el tema del odio, está diciendo, normalmente ustedes dicen que al que mata hizo algo mal, ¿cierto? El que no matarás. Pero el reino de los cielos es aún el que con solamente odiar a su hermano en el corazón, ya también es un asesino. O sea, la contracultura del reino, o sea, lo que es el reino de los cielos es más allá de los principios que nos presenta la cultura normal, las costumbres, porque como vos lo decías ahorita, esto de contracultura tiene mucho que ver con los principios que se generan en las civilizaciones, la gente, con lo que creen, con esas reglas que se hacen en las comunidades, ¿cierto? Pero el reino de los cielos nos presenta cuál es nuestra verdadera identidad, cómo debemos ser contracultura, cómo vivir en contracultura. Sí, me hace recordar que John Stott de hecho tiene un texto que se llama El Sermón del Monte, la contracultura cristiana. O sea, el Sermón del Monte es un evento contracultural. O sea, no hay nadie más contracultural que Jesús. Que está haciendo. Entonces, por ejemplo, John Stott en el Sermón del Monte lo que hace es mostrar que había una cultura, inclusive, pero esa cultura no era una cultura pagana. O sea, a la cultura de los maestros de la ley, saduceos, escribas, fariseos, él les está criticando que estaban imponiendo una cultura que no era la que ellos estaban diciendo. Por ejemplo, también cuando decía que oyeron que en la ley se decía ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. John esto lo que dice es que en la ley no dice que debemos aborrecer a nuestros enemigos. Ya realmente, y luego Jesús es el que dice ama a tu prójimo, pero sobre todo ama a tu enemigo, ¿cierto? Que eso muestra un amor más grande, que de hecho fue el amor que Cristo reflejó por nosotros en la cruz, porque nosotros éramos enemigos de Dios a través del pecado. Entonces, ahí también hay que decir que no solamente hay que ir a una contracultura respecto a la cultura del mundo, sino también respecto a la cultura de la iglesia de Cristo.
O sea, en ese entonces fue respecto a los maestros de la ley, pero yo creo que en la actualidad nosotros debemos ser autocríticos respecto a la cultura que están teniendo los seguidores de Cristo, ¿cierto? Hay muchas prácticas que no están de acuerdo con lo que el Señor muestra. Y de hecho, John Stott dice, por acá, va a leer un fragmento, hablando pues como de la contracultura, porque para él contracultura es alternativa, un movimiento alternativo, es cambio, es transformación, es ser santos como Dios es santo. Él dice, la iglesia y el mundo son comunidades diferentes. Por una parte existe la tierra, por la otra vosotros que sois la sal de la tierra. Por una parte existe el mundo, por la otra vosotros que sois la sal del mundo. Ciertamente las dos comunidades, ellos y vosotros, se relacionan entre sí, pero su relación depende de su distinción. Es decir, nuevamente la perspectiva, conversa muy bien con la perspectiva de Timothy Keller de foráneos residentes. No son del mundo, están en este mundo y están para transformarlo, para participar, no para ver cómo se desmorona. Sí, y de hecho algo que decías ahorita, en ese tiempo es más difícil. Si en los tiempos bíblicos Jesús se enfrentó a estos movimientos religiosos que había en la época y pues ahí está relatado cómo fue. Pero creo que en estos tiempos también sería o lo mismo o peor, porque en ese tiempo, creo yo, me atrevo a decir que en este tiempo hay más división que la que había en ese entonces. O sea, hoy en día vemos más divisiones dentro de la comunidad cristiana, que unos dicen yo pienso así, nosotros pensemos así, unos quieren interpretar textos a como a ellos les parece, yo quiero creer en esto, yo no quiero creer en esto otro, yo quiero vivir así, yo quiero ir a esto, entonces impongo mi manera de pensar y voy creando a lo que yo considero es la cultura, el reino, ¿cierto? Entonces creo que es más difícil en este tiempo frente a estas cosas. Lo otro que veo ahí mucho es precisamente lo que nos narra el sermón. De hecho, todo el sermón del monte, todo lo que ese fragmento de Mateo que nos está expresando lo que es el reino de los cielos, inicia y constantemente se ve algo que Jesús dice que creo que a veces se nos olvida o los creyentes no entendemos, y es que el anuncio de lo que es el reino de los cielos siempre está diciendo arrepiéntanse. Ese arrepiéntanse significa algo, y nosotros normalmente vemos como arrepentirse como agachar la cabeza, como yéndonos un poquito más por los lados, no volver a hacer lo mismo, sí, pero ese arrepiéntase, que es la invitación que hace primero el reino de los cielos, es la raíz metanoia, cambien su manera de pensar. Cuando el reino de los cielos nos está diciendo, cuando Jesús en su discurso está diciendo arrepiéntanse, incluso cuando Juan el Bautista decía lo mismo, Juan el Bautista decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo cambien su manera de pensar. Y el sermón del monte es precisamente eso lo que nos está mostrando. Está mostrando un cambio a nuestra manera de pensar. Dejar que el reino de los cielos obre en nosotros. Que yo diga, estoy viviendo en el reino de los cielos, no tiene sentido cuando yo como creyente digo, es que yo soy así. Es que yo siempre he sido así. Es que Dios me quiere así. No tiene sentido. Yo soy así y así seguiré. Y así me va a quedar, ¿cierto? El Señor así me quiere. El Señor me ama así. No tiene sentido porque la invitación de salir al reino de los cielos es cambie su manera de pensar. Cambie su manera de pensar. Y en el desarrollo de lo que nos presenta Mateo siempre está esa... Usted normalmente pensaban así, bueno, el reino de los cielos es esto. El reino de los cielos es esto además, es esto además. Siempre va un ratico allá, ¿cierto? Entonces eso es parte de lo que nos muestra de lo que es vivir en el reino de los cielos. Y en nuestro tiempo pues obviamente mantiene otras implicaciones. No sé qué piensas de las implicaciones que tiene vivir en el reino de los cielos, vivir en contracultura en estos tiempos, que son totalmente diferentes a los bíblicos. Hay similitudes, hay cosas que podemos decir, ay, todavía está esto,
pero los desafíos son diferentes. Pero sigue siendo el sistema contra el que nosotros luchamos, es contra el sistema del pecado. Ajá. ¿Cierto? Sigue el pecado, a pesar de que Cristo venció, el pecado es el con el que seguimos luchando, o el que sigue haciendo que las personas se aparten del Señor. Sí, yo creo que, por ejemplo, vale la pena que nosotros reflexionemos un poco en cómo es la cultura del mundo, que a veces uno a veces como que ve el mundo muy allá, la gente que no cree del Señor, pero a veces en la iglesia del Señor también hay que mirarnos a nosotros mismos en ciertas prácticas que creo que no están de acuerdo con el reino de los cielos. Por ejemplo, mientras que sabemos que hay un mundo que ha estado atravesado por el machismo, yo creo que la contracultura del reino nos invita a leer en Pablo que ya no hay hombre ni mujer, ni libre ni esclavo, sino que somos uno, ¿cierto? O por ejemplo, en un mundo que en este momento es consumista, ahora que estamos en todas las fiestas dicembrinas, yo creo que la contracultura del reino nos llama a imitar a ese que decía que ni siquiera tenía donde poner la cabeza, o a los apóstoles, a ese apóstol que le dijo a esa persona que iba a sanar que no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿cierto? También, por ejemplo, en un mundo en el que hay tanta opresión y tanto orgullo, deberíamos imitar a ese Jesucristo. La contracultura del reino está llamada a que imitemos a ese Jesucristo que se humilló, Dios mismo se humilló, y es un gran ejemplo de humildad. O por ejemplo, cuando ahorita hablábamos acerca del odio, ahora que se promueve tanto el odio, bien sea hacia los uribistas o los petristas, o el que piensa de esta manera, o el de izquierda o el de derecha, yo creo que estamos llamados a hacer una contracultura del amor. O sea, el amor inclusive a los enemigos, que eso es un desafío contracultural enorme, y que sigue siendo vigente. Ahora pues, por ejemplo, el amor a las riquezas, el amor a lo material. El seguidor de Cristo debería tener una postura contracultural y buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás llegará por añadidura. Entonces yo creo que en la actualidad tenemos, como en toda la historia, hay desafíos, y tal vez es importante saber leer la cultura en la que estamos, y no es que haya una única manera de comportarse, ¿cierto? Tal vez eso se va construyendo, pero por eso el versículo que tenemos lema en nuestro Contracultura Podcast es Romanos 12:2, ¿cierto? No se conformen, digámoslo parafraseándolo, a la cultura de este tiempo. No debemos conformarnos ni acomodarnos, ni tampoco debemos ser anticulturales, sino que debemos ser contraculturales, participar, pero tal vez no participar de la misma manera. Por ejemplo, ahora que ocurrió todo lo del estallido social acá en Colombia, yo creo que la congregación está llamada a participar en contra de la corrupción que hay en el mundo, por política, por el pecado, pero tal vez no a participar únicamente de la manera en que la gente participa, aunque hay cosas también que hay valiosas, pero como seguidores de Cristo, ¿cómo vamos a ser pertinentes para este tiempo y a participar para promover la transformación de nuestro mundo? Porque, y de hecho, John Stott, refiriéndose al Sermón del Monte, habla de la luz y la sal, ¿cierto? Vemos en el Sermón del Monte que la sal le da sabor a este mundo, o sea, la sal por su esencia, por lo que es, da sabor a este mundo, y la luz
a lo que nos invita es a las buenas obras. ¿Pero para qué? Para mostrar al Señor. Sí, hay algo siempre que veo muy interesante en ese pasaje cuando el reino de los cielos nos invita a ser luz y sal, y creo que es algo bien importante para nosotros como creyentes, porque el pasaje nos está diciendo, o sea, el Señor Jesús nos está diciendo ahí, sean luz y sean sal. El problema es que nosotros los creyentes o queremos ser sal o queremos ser luz. O sea, o queremos que nos vean haciendo cosas buenas, pero por dentro no teniendo una integridad, porque aquello de la sal es algo más interior, ¿cierto? Es algo interior. Y digamos Del que ser. son esas dos invitaciones que nos hace el Señor ahí cuando dice sean luz y sean sal. Está diciendo la sal es algo interno. Por ejemplo, yo no podría, me pusieran un plato de sopa aquí, verlo aquí y decir, eso le falta sal. Yo no puedo decir, no, eso como que le falta sal. No, hay que probarlo para saber si está salado o no. ¿Cierto? Si tiene el sal al gusto, si está en el punto que era, tengo que probarlo. A simple vista no se ve. Entonces es algo interno. También hay algo ahí, es otra cualidad de la que veo muy interesante, que para mí sigue siendo muy contracultural, y es el tema de las dos cualidades que tiene la sal. Por eso me parece muy, muy, muy especial el ejemplo que utiliza el Señor con la sal y con la luz. La sal la utilizamos normalmente para dar sabor, pero también la usamos para preservar. Y es bien interesante ver que el Señor nos está diciendo eso. Ustedes son la sal, o sea, dan sabor, pero también preservan. Parte de que este mundo que vemos que tiene tantas corrientes, tantas ideologías, tantas maneras de pensar, cada pensamiento evoluciona y crean otras ramas y todo esto, tanta maldad y tantas cosas, se preserva, o sea, no se pudre del todo la tierra porque hay un puñado de sal. Hay un puñado de una iglesia que debería, como lo decías ahorita, debería entender su papel en la sociedad, debería entender que son la sal, que son los que preservan que esto no se dañe del todo, y que son la luz. Entonces, como lo arranqué diciéndole, hay unos que quieren ser sal, bueno, quieren ser luz, a que hagan otros. Yo estoy aquí orando tranquilo, mi relación es con el Señor, y entonces yo vivo buscando de Dios, leyendo la Biblia, me sé cuántas predicaciones, pero que hagan otros. Porque no, yo no quiero hacer nada, yo solamente quiero deleitarme en el Señor, en su palabra, en las cosas de la iglesia, y no entendemos que hay una labor hacia afuera. Y la otra, cuando dice, ustedes son la luz, dice que nadie coge una lámpara y la pone debajo de una mesa, sino que se pone en un lugar alto donde todos la puedan ver, ¿cierto? Ese es el sentido de la luz. Y él continúa diciendo también que es para que el mundo pueda ver sus buenas obras. Y ahí es donde viene la otra parte. Muchos quieren hacer buenas obras. Ay, ve un niño con necesidad, démosle un juguetico. Ay, qué buena obra. Pero el resto de su vida no tiene nada que ver con el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, no se trata de que yo soy sal o soy luz. La invitación del reino de los cielos es: sean sal. Ni siquiera es que sean, es diciendo, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Entonces, eso del reino de los cielos, que nos invita a ese cambio interior, que se va a evidenciar pues por fuera, lo van a notar los demás por fuera, es la invitación de cómo vivir en el reino de los cielos. Es cómo nuestras obras aportan a que el reino de los cielos siga en extensión, a que llegue a otras personas, de que transforme culturas, de que transforme pensamientos, a que cambie maneras de pensar, ¿cierto? Entonces es bien importante entender eso, ver que el reino de los cielos nos está invitando a ser sal, a ser luz, y siendo sal y siendo luz hay que vivir en medio de un mundo que ni tiene sabor, se está pudriendo y está inmerso en la oscuridad. Y está inmerso en la oscuridad. Sí, yo creo que ahí también vale la pena hacer dos salvedades para nuestro podcast Contracultura. Y es que, bueno, la primera es que mal haríamos en caer en el asunto de las obras, porque si nosotros acá estamos
promoviendo otra cultura, estaríamos enfocados en lo que debemos hacer, ¿cierto? O sea, estas no son clases de civismo, como decirle a la gente cómo se tiene que comportar. Yo creo que más bien es porque lo que Dios nos muestra que es bueno, termina mostrando a Dios. Por eso la luz, las buenas obras, dice en el Sermón del Monte, son para mostrar al Señor. O sea, nuestra esperanza y además también para que seamos críticos con lo que sucede en este mundo y para que participemos para transformarlo, ¿cierto? Pero y también yo creo que el Evangelio no es solamente la predicación de la salvación, sino que Evangelio también está relacionado con las obras, con esas obras. Y nuestra esperanza principal en medio de esas obras, o sea, en medio de una contracultura, en medio de una manera de vivir diferente, es que las personas puedan ver a Cristo. Esas no es, yo creo que debe ser la principal esperanza. Entonces esa es una salvedad. Y la otra salvedad que creo que es bueno hacer ahora que estamos, este es nuestro primer podcast y que vendrán muchos más y los invitamos para que lo sigan viendo. Hay temas en los que van a ver los temas clásicos, ¿cierto? Los temas... Los tabú. Sí, y los temas que son, digamos, las problemáticas clásicas, pero también vamos a hablar acerca de inteligencia artificial, vamos a hablar acerca de videojuegos, bueno, una cantidad de temas. La segunda salvedad es que vamos a tener invitados y algunos de esos invitados van a ser seguidores de Cristo, pero no necesariamente lo que ellos digan o lo que inclusive nosotros decimos, primero represente y lo que piensa, por ejemplo, la denominación Iglesia Presbiteriana Cumberland, ¿cierto? O sea, nosotros participamos de nuestra denominación, pero no significa que nuestra voz, digamos, sea... no somos voceros de la iglesia. Exacto, no somos voceros. Estamos ahí y procuramos seguir al Señor en medio de nuestros errores y de nuestras dudas y en medio de los cambios que tenemos, pero no somos voceros, exactamente, yo creo que es una nueva palabra, no somos voceros. Y que hay personas que van a venir acá que van a pensar diferente respecto a nosotros. Yo creo que también es más allá de decir que todo se vale, es más bien que nos escuchemos y que inclusive si no estamos de acuerdo también podamos hablar, conversar, y que todo en las manos del Espíritu Santo lo dejamos ahí, en las manos del Señor, y que Él sea hablando en medio de sus corazones y de los nuestros. Así es, también teniendo en cuenta que pues, todo, obviamente tratamos de que esté guiado, enfocado en lo que nos dice el Señor en su palabra, ¿cierto? Y yo sí también creo valioso eso. Cada quien después tome buenas decisiones. Llénese de argumentos positivos, pídale al Señor que le ayude a establecer su postura, a entender. A la final de todo esto es esa invitación que nos hacen desde aquellos tiempos, pertenecer al reino de los cielos, en ser contracultura, vivir para el Señor. Entonces los invito a que nos dejen ahí sus comentarios, lo que piensan, lo que les gustó, incluso lo que no, sus aportes, si tienen otras definiciones. Si algún día quiere estar con nosotros y compartir acá en el podcast, también lo puede hacer. Dígale, invíteme a mí y nos habla al interno. Y con todo gusto, desde que esté en la ciudad de Medellín. Y entonces ahí nos vamos yendo. Quiero invitarles a que oremos para terminar este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres fiel. Porque desde el inicio, Señor, de los tiempos, desde tu venida a la tierra, la invitación sigue siendo la misma. Volvernos a Dios. En vivir conforme al reino de los cielos que se acercó contigo, Señor. Ese reino de los cielos que cambia nuestra manera de pensar, que nos transforma. Ayúdanos, Señor, como creyentes, a vivir para ti,
a exaltarte a ti, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar, a ser llenos de ti, de tu espíritu, de tu palabra, Señor, a ser fieles a lo que dicen las Escrituras, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, cada persona que nos escucha. Ponemos en tus manos, Señor, este podcast que fue el inicio, Señor, y todos los que vienen, Señor, pidiendo que seas tú en medio de nosotros, que nos hables, que nos permitas no solamente hablar cosas de nosotros, sino las verdades de tu reino, Señor. En tus manos estamos, te damos gracias y gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Aprovechando que la oración también eso es contracultural, ¿no? O sea, el matrimonio es contracultural. El ser buen esposo, el ser buen padre. Sí, o sea, la contracultura no solamente son las cosas, digamos, que están de moda, porque obviamente cada cultura tiene su propio desafío o se reinventa, sino que esto, por ejemplo, orar, les invitamos a orar, les invitamos a hablar con el Señor, porque finalmente creemos que es el Espíritu Santo quien transforma los corazones. Así es. Amigos, no olviden suscribirse, compartir. Nos vemos en la próxima. Les bendiga. Chao.